Amén. El primer libro de la Biblia y el primer libro de la versículo, de la Escritura, apunta a Dios como creador. Inmediatamente dice: en el principio Dios creó, etcétera. Pero observe que el último versículo de la Biblia apunta ciertamente a Dios, pero a una cualidad y atributo de Dios que es la gracia de Dios. Es esa disposición de nuestro amado Dios, no solamente de otorgarnos dones, favores, misericordias a nuestras vidas, sino Él mismo entregarse a nosotros. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, todas, inicia: la gracia, la paz sea con ustedes. Y en todas termina de manera similar. Ahora, ¿será solo un saludo cordial, cariñoso que el apóstol Pablo quiere dar a los lectores de sus documentos? Es como a veces Dios te bendiga entre nosotros, es un buen deseo, es un saludo cordial, amable, cariñoso. Pero ¿será que solamente Pablo tenía esa intención de saludar a la iglesia, o había algo más? Había algo mucho más importante, porque repito, en todas sus cartas él inicia, termina con gracia, y en el contenido abunda el concepto de gracia. Y es que él quiere, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo al fin de cuentas a través de él, que la gracia de Dios la tengamos siempre presente, porque por la gracia de Dios fuimos salvos. Por la gracia de Dios estamos sostenidos, por la gracia de Dios tenemos la provisión, por la gracia de Dios obtenemos fuerza. Es que Pablo quiere, y el Señor quiere, y la palabra de Dios quiere, que nosotros tengamos a la gracia siempre presente como un factor determinante en nuestras vidas, determinante de fe, determinante de conducta, determinante de esperanza, determinante de fortaleza. Por eso la gracia de Dios es abundante en la enseñanza apostólica, y particularmente en el apóstol Pablo. Hoy vamos a comenzar, mis hermanos, una serie que he titulado Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Y a través de estos domingos vamos a entender, imagínese entender, yo pienso que eso es muy ostentoso de mi parte, entender la gracia de Dios. Lo podemos hacer en 2, 3 mensajes, imposible, pero vamos a apreciar mejor esa gracia impartida por Dios, y tendremos toda la vida y toda la eternidad para entender y apreciar y recibir los beneficios de esa gracia. Pero vamos a hablar a través de estos domingos del significado, alcance, sobre todo aplicación de la gracia de Dios. Vamos a revisar algunos errores que a través de los años ocurren incluso en la iglesia cristiana, y los teólogos utilizan 2 términos para hablar de esos 2 extremos distorsionados de la gracia. Por un lado, el legalismo. El legalismo es aquella mentalidad que piensa que por guardar la ley de Dios nos hacemos merecedores del favor de Dios. Y eso es antigracia, porque la gracia es gratuita. Y ahí el que tiene esa mentalidad y se aferra a eso, pues siempre piensa que Dios está en deuda con él, y que es uno mejor que el otro que no guarda la ley. Eso le llamamos legalismo. Pero en el otro extremo está, aquí viene una palabra dominguera, pero usted debe conocerla: antinomianismo. Dile que está a tu lado: antinomianismo, para que no se te olvide, díselo. Antinomianismo. Ahora tú respóndele: botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Anti, contrario, contra, nomos, ley. Y hay quienes ostenta, incluso hay muchos predicadores famosísimos en las redes sociales que enseñan que la ley ya terminó para los cristianos, que no estamos más bajo la ley, sino nos regimos bajo la gracia. Hay incluso ministros que ya no tocan el Antiguo Testamento, puro Nuevo Testamento, pero es un extremo que está distorsionado. El antinomianismo, mis hermanos, seguimos viendo bajo la ley de Dios, y la ley de Dios, la Biblia le llama, es la ley de la libertad, es la ley del favor y la bendición del Señor. Sin embargo, debemos entender la ley de Dios, se comprende mejor a la luz de la gracia de Dios. Será un tema que tocaremos uno de estos domingos también. Y bueno, obviamente trataremos el propósito de la ley, porque a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento se comportó diferente al del Nuevo Testamento. No le ha pasado.
Porque el Dios del Antiguo Testamento traía juicio y no se detenía para decir hasta aquí y mandaba calamidades a naciones enteras. Y vemos la figura de Jesús, que es incapaz de hacer algo así. Pero miren, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y tenemos que entender entonces por qué Dios dio su ley y cuáles son sus propósitos. Y uno de estos domingos también vamos a concluir la serie tocando lo que los teólogos llaman las doctrinas de la gracia. Diga conmigo en voz alta, por favor, doctrinas de la gracia. Esa palabra no está en la Biblia como tal, o una expresión que usted encuentre un versículo que la contenga, doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia están en la Biblia, como la salvación, la justificación, la santificación, la regeneración, la expiación, la glorificación. Y yo le decía en la semana a mi esposa, platicando del tema que hoy iba a desarrollar o a comenzar a desarrollar con todos ustedes, decir, a ver hijita, ¿te estás tú lista y preparada para si alguien ahí en tu trabajo, en algún contexto, te pregunta, ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Muy bien. Oye, acabo de leer en la Biblia expiación, ¿me lo explica por favor? ¿Está usted capacitado para explicarle a otro qué es expiación? ¿O qué es que la iglesia y el creyente un día será glorificado? ¿Cómo es eso? ¿Usted es cristiano? ¿Sí? Levanten la mano los que son cristianos. No religiosamente, sino con una identidad que creemos la palabra nos da como hijos de Dios. Ahora, de todos los presentes, ¿cuántos están convencidos de que debe conocer todo el consejo de Dios? Levanten la mano. Todo el consejo de Dios. ¿Sí? Y todo el consejo de Dios implica conocer doctrina de manera sistemática, formal. Primero el bendecido será uno, porque vamos a fortalecer nuestra identidad. Incluso tendremos capacidad de saber a qué tenemos derecho en Cristo Jesús. Identidad y riquezas que tenemos en el Señor. Pero vivimos en una sociedad, una comunidad que demanda que la iglesia ejerza el conocimiento de Dios en vivencia, en testimonio, pero en enseñanza. Y a mí me interesa mucho que la iglesia esté capacitada lo mejor posible en conceptos de doctrina cristiana fundamental. Entonces, hoy vamos a ver tres aspectos de la gracia. Veremos gracia ilustrada, gracia definida y gracia aplicada. Comencemos con lo primero, ahora sí, Juan capítulo número 8, a partir del 1, por favor, Evangelio de Juan. Gracia ilustrada, gracia definida, gracia aplicada serán los tres aspectos que hoy vamos a considerar todos juntos a través de la palabra del Señor. Gracia ilustrada. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A dónde se fue Jesús? Al monte de los olivos, que está en Jerusalén o a las afueras de Jerusalén. Y por la mañana, y esta mañana en el original implica de madrugada, o sea, muy temprano por la mañana, volvió al templo. ¿Qué templo? El templo que había construido Herodes, la estructura física, de la cual actualmente solamente queda un muro, que se conoce como el Muro de los Lamentos. Bueno, ahí fue Jesús. Volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron, y aquí empieza un drama tremendo de la escritura, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, trajeron a la mujer. Oiga, a veces leemos la Biblia de corridito, pero acuérdense que usted y yo debemos no solo leer, sino meditar la palabra de Dios, y es inevitable imaginar la escena. O sea, imagínense lo vergonzante, lo dramático, lo escandaloso que ha de haber sido aquel momento. O sea, cacharte con las manos en la masa. Qué terrible, ¿no le parece? Y bueno, no quiero parecer vulgar, ni mucho menos que no salga de aquí, pero eso de decir con las manos en la masa es con las manos en otros lugares, ¿verdad? En el mismísimo acto del adulterio. Bueno,
pero se la trajeron a Jesús, que ya también es otro drama. O sea, lo que implica la escena, el descubrimiento vergonzante, tomar a la persona, sacarla de donde estuviese, llevarla por las calles, porque yo no me imagino que la casa estaba al lado del templo, seguramente estaba a cierta distancia. Espero estar siendo hábil. Yo quiero meterle lo que está pasando, o que imaginemos qué es lo que está, la gravedad del momento, lo vergonzante del momento, pero también lo peligroso del momento. Sigamos leyendo. Le dijeron: maestro, a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida. Y para enfatizar lo que estamos comentando, el escritor bíblico Juan dice: sorprendida en el acto mismo, o sea, en el momento preciso del adulterio. Y siguen diciendo estos escribas y fariseos a Jesús: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían. No les preocupaba tanto ni la mujer, ni lo que había pasado en aquella casa o lugar donde sorprendieron esta situación. No les interesaba incluso que fuera apedreada como una forma de manifestar su obediencia a la ley. Quería entenderle, como decimos coloquialmente, un 4 a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionaría? Mas esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle. Todo lo que digas, ¿cómo dice esa frase cuando pescan a alguien la policía? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Pero Jesús, pero se topaban con Jesús, imagínense, ¿no? La sabiduría de Dios ahí encarnada. Pero Jesús, subraya la siguiente frase: inclinado. Hablaré un poquito de ese concepto, inclinado, subrayo, es muy importante en este primer punto, porque hoy estoy hablando de la gracia ilustrada en esta parte de mi mensaje. Pero Jesús, diga conmigo en voz alta, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, no se sabe qué escribía. Y como insistieran en preguntarle: hey, ¿qué dices? Jesús parece ser que no había ni siquiera levantado la vista a aquella escena que le presentaban, a aquella persona que estaba enfrente de él, a los planteamientos de los escribas y fariseos. Entonces, pero le insistieron. Como insistieron en preguntarle, entonces ¿qué hizo Jesús? Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. Inclinándose Jesús de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, observe la frase, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejorrones. Yo creo que fueron los primeros. ¿Para qué nos hacemos, verdad? O sea, mejor vámonos de aquí. De los más viejos hasta los más jóvenes, postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esa escena es impresionantemente dramática, conmovedora. A mí este pasaje, mis hermanos, aunque trata un tema complicado desde el punto de vista moral, es uno de los pasajes que más a mí me conmueven en los evangelios. Y le voy a decir por qué. Entonces quedaron solos la mujer y Jesús. Versículo número 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, por eso me conmueve este pasaje, mis hermanos: ni yo te condeno, vete y no peques más. El apóstol Juan comienza su evangelio ahí en el capítulo número 1 haciendo una presentación de Jesús como el verbo de Dios, el verbo eterno, Dios mismo, el co-creador,
con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en esa hermosa introducción de capítulo número 1 de Juan en su Evangelio, el evangelista también toca la ley. Y él dice, la ley vino con Moisés, pero la gracia vino con nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo número 8 es una ilustración de eso. Por eso en este primer punto de mi mensaje yo le he llamado la gracia ilustrada, porque esta historia describe muy bien un contraste entre ley y gracia. Comentemos algunas cosas acerca de este capítulo. Decir primero antes que la palabra gracia, y es importante que yo anticipe esto, la palabra gracia es la traducción de un vocablo hebreo, gen, H-N, gen, y de un vocablo griego, charis. Charis significa favor, belleza, buena voluntad, etc. Ya iremos a eso más adelante. Pero la palabra gracia, gen, en hebreo, que abunda en el Antiguo Testamento, contiene un significado bien interesante. Es a donde quiero llamar primariamente su atención en este domingo. La palabra gracia usada en el Antiguo Testamento significa también inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Lo voy a repetir, es muy importante. Gracia implica inclinarse. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Delante de ella, ¿cómo estaba él? Para mostrar favor, bondad a alguien inferior. Aquí está nuestro Señor Jesucristo ilustrando gracia. Algunas observaciones del pasaje. Primero, los pecados, tarde que temprano, traen consecuencias. Y tarde que temprano saldrán a luz. Nadie nos podemos zafar de eso. Pastor, no me asuste. No, yo no lo asusto. Lo dice la Biblia. Y es una buena y amorosa advertencia, comenzando conmigo, para todos nosotros. Los pecados tarde que temprano traen consecuencias y tarde que temprano salen a la luz. Por lo tanto, es mejor arrepentirnos a tiempo. ¿Estamos bien? Número 1, otra observación del pasaje. Los escribas y fariseos representan a la ley de Dios, que aunque tiene muchos propósitos, uno de ellos es condenar el pecado. Y es lo que están haciendo los escribas y fariseos. Porque ciertamente en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, claramente al que comete adulterio se le debería de apedrear. Ahora observe el machismo terrible de aquella generación y la de este tiempo también. Porque yo digo que el adulterio se comete solito. Al menos se requiere otro, ¿no? U otra. ¿Y dónde estaba el mugroso infeliz que estaba con la señora? A ese no le hicieron nada. Bueno, eso es dicho al calce. En Éxodo y en Deuteronomio dice, no cometerás adulterio, pero al que cometa adulterio, el castigo era apedrearlo hasta morir. Eso es tremendo, ¿no le parece? Es tremendo. Ahora, cuando leemos mandamientos en la Escritura, bueno, el mandamiento está registrado con palabras. Hay un texto descrito, en este caso, no cometerás adulterio, pero detrás de la letra hay un espíritu, hay una intención por la cual la letra comunica lo que comunica. Y es que el Señor condena el adulterio, lo condenaba en aquel tiempo y lo sigue condenando y siempre lo va a condenar, porque el mandamiento está procurando proteger al matrimonio, proteger a los cónyuges, proteger a los hijos, proteger el hogar, proteger esa familia. El mandamiento está procurando evitar dolor, pleitos, reclamos, iras, amarguras, reproches, incluso hasta homicidios. El mandamiento también está vinculado a otros, como por ejemplo, no mentir. No creo que el que cometa adulterio lo esté anunciando a los cuatro vientos. Tiene que ocultarlo. Mentir. El mandamiento también de no cometerás adulterio está vinculado a no desearás
nada de tu prójimo. O sea, el mandamiento, mi amado, procura el bien de la persona. No es condenarla meramente por justicia, lo cual sería correcto, sino es porque procura lo bueno para la persona. Por eso la Biblia dice acerca de los mandamientos de Dios, para que vivas son los mandamientos. Y por eso el escritor o varios escritores del Antiguo Testamento incluso comparaban a los mandamientos de Dios con miel, con deleite, porque habían observado, aprendido que era vida. Cuando Jesús dice que arroje la primera piedra el que esté sin pecado, ¿cuántos lanzaron la piedra? Ninguno, porque tú y yo estamos representados en parte por estos hombres. Ninguno somos libres de haber pecado y lamentablemente, mis hermanos, de seguir pecando. Es decir, esta expresión, el que esté libre de pecado arroje, pues nos implica a todos. Nos implica a todos, estamos ahí involucrados todos. Por eso, la urgencia, la necesidad de la gracia, mis hermanos. Todos necesitamos gracia. Observe el versículo número 9. Acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. ¿Qué los acusó al punto de dejar las piedras y salir de ahí? Dice su conciencia. Pero ¿qué despertó en ellos una conciencia delante de Dios? La palabra de Cristo y la presencia de Cristo. Mis hermanos, aunque Dios nos dio una ley natural por creación a todos los seres humanos, por tanta maldad alrededor y personal, esa conciencia está cauterizada. Estamos fritos en ese tema todos. Necesitamos la palabra de Dios. Nos surge estar en la presencia del Señor para que nuestra conciencia esté viva, activa. Es lo que le pasa a esa gente. Dice, acusados por su conciencia. Claro, ahí está el verbo de Dios. Ahí está Jesús enfrente de ellos. Ahora, insisto, observaron la postura de Cristo, 2 veces lo menciona la Escritura. Él se ha inclinado, porque inclinarse para favorecer al que está en desgracia justamente es una actitud de gracia. Ahora también observe, Jesús no está ni minimizando ni justificando el pecado, pues es muy grave. Pero en su gracia está evitando la condenación y la destrucción del pecador. ¿Qué haríamos sin su gracia, mis amados? El versículo 11 es muy importante y es la conclusión de la historia. Observe, la mujer le dice, Señor. La mujer, ¿cómo refiere a Jesús? ¿Hubo una obra sobrenatural en la mujer? Cuando la mujer se ve defendida, protegida, no señalada, acusada por ese de quien los demás decían era carpintero en lo natural, pero ya algunos lo referían como el Hijo de Dios y hacía las obras que hacía, entonces dice, el único que me puede salvar y guardar es Dios, y ese que tengo enfrente de mí es Dios. Y por eso le dice, Señor. Implica esta expresión, cuando un judío la hace a alguien, aceptar que es Dios. Ella está diciendo, eres Dios. Implica reconocer que Él es el único que puede perdonar. E implica, por supuesto, arrepentimiento. Una vez libre de sus acusadores y sintiendo la gracia de Dios, del Dios encarnado frente a ella, el Señor le dice, ahora vete y no peques más. Y aunque es muy sucinta, esa frase es muy breve y quisiéramos que el apóstol Juan lo hubiera desarrollado más, pues tenemos todo el resto del Nuevo Testamento para entender, mis hermanos, que aunque ciertamente la gracia salva, la gracia perdona, pero también la gracia transforma y equipa. Todo aquel que es tocado por la gracia del Señor no solamente recibe perdón de pecados, salvación, sino transformación radical de vida. ¿Por qué radical? Porque es de raíz. Digan conmigo amén si está de acuerdo, o digan no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Eso es gracia.
vete y no peques más, es un mensaje que apunta a la posibilidad de que aquel que es tocado con la gracia entrara a una nueva dimensión, con una nueva mentalidad, una nueva disposición para hacer la voluntad de Dios. Así es que en este episodio, ¿qué hace la ley? La ley señala el error, condena el error. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia, mis hermanos? La gracia se inclina, gracias porque tienes presente el punto que estoy desarrollando, pero la gracia nos corrige. La ley te dice, tienes la nariz chueca. Y la gracia, ¿dije la ley o la gracia? La ley dice, tienes la nariz chueca, y la gracia dice, conozco al mejor cirujano que te la puede enderezar, el dador de gracia, y ese es Jesús. Hace tiempo leí a un autor que seguramente es muy popular entre muchos de nosotros, Max Lucado. Él habla mucho, por cierto, de la gracia en muchos de sus libros, y recuerdo que él en algún capítulo, en alguna porción, da ejemplos de cómo el Señor manifiesta gracia inclinándose. Y según recuerdo, él hace algunas explicaciones bien bonitas, son de él, no mías, yo te las comparto. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo se inclinaba para tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos. Eso es gracia. Nuestro Señor Jesucristo se inclinó cuando Pedro se estaba sumergiendo y ahogando ahí en el mar de Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Se inclinó y lo sacó de la inminente desgracia. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en este punto del mensaje tú empieces a adorar al Señor, a darle gracias, a bendecirlo, mis hermanos, porque Él no tenía necesidad de hacerlo. Él es el único digno de no hacerlo, y sin embargo lo hace. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, no creo que lo haya hecho así de lejecitos. A ver, suban sus pies aquí, a ver. Él tuvo que inclinarse, tuvo que agacharse para lavar los pies de los discípulos, porque en la gracia el mayor sirve al menor. Qué maravillosa es la gracia, ¿no le parece, mi amado? Así es que aquí está una buena ilustración de la gracia en el caso de esta mujer. Vayamos a un segundo aspecto que quiero platicarte en esta mañana, y es la gracia definida. La gracia definida, ya lo dije, eso es imposible, pero cada día debemos aprender y apreciar más esto. Pero hay cosas fundamentales que debemos conocer. Por la interpretación y aplicación de muchos pasajes de la Escritura, podríamos decir esto: la gracia es el favor de Dios, que se recibe gratuitamente, no se merece, no se puede trabajar por ella. De hecho, nunca se alcanzaría con esfuerzo humano. Podemos resumirlo en algo que es común y popular. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Todos conocemos esta declaración: el favor inmerecido de Dios. Pero siempre que la Biblia trata gracia, directa o indirectamente, está conectada con otros dos conceptos o acciones de Dios: la justicia y la misericordia. Justicia, misericordia y gracia siempre van conectados. Justicia, la justicia dice claramente que se nos debe dar lo que merecemos. Eso es justicia. ¿Sí? Todos merecemos algo. Tratándose de cosas positivas, dice uno, claro que me merezco esto. He trabajado por ello, por supuesto. Me merezco, eso es justicia. Pero también tiene aspectos negativos, ¿verdad? Porque también me merezco consecuencias y eventual castigo por lo malo que hago. Justicia. El otro concepto es misericordia. Y a lo mejor usted también lo ha leído o escuchado. Misericordia es cuando no recibimos lo que sí merecemos. La misericordia de Dios interviene cuando, aquí lo vemos ilustrado en el caso de la mujer. Obró gracia, pero obró misericordia. La mujer se merecía morir, ser apedreada, pero la gracia obró. Entonces, justicia, misericordia. La misericordia dice, no se nos da lo que sí merecemos, pero la gracia
la gracia es mejor, porque además de implicar las anteriores, justicia y misericordia, la gracia nos da, sí nos da, la gracia sí nos otorga lo que no merecemos. Y no merecemos un montón de cosas que tenemos, mi amado, pero Dios nos las da por gracia. Ejemplo, cometimos algún delito, cualquiera de los presentes, piensen el delito que quiera, nos cachan, nos atrapan, la justicia nos toma y dicta castigo, eso es justicia, te mereces. Pero la misericordia dice, no le imputen ese castigo, quítenle el castigo, eso es misericordia. Pero la gracia dice, no solamente quítenle el castigo, sino libérenlo, denle ropa nueva, está muy cochino, báñenlo, mire, está muy flaco, denle de comer, es más, no tiene de qué vivir, denle un buen trabajo, equípenlo, levántenlo, transfórmalo, insértenlo a la comunidad. Eso es gracia. La gracia es maravillosa. Pero la gracia, además de ser ese favor inmerecido, escuche muy bien, también es una poderosa e invencible, así le puse yo, poderosa e invencible influencia de Dios en el corazón y en las circunstancias para hacerlas favorables. Una clasificación general de la gracia podría ser esta. Diga conmigo en voz alta: gracia común, gracia especial. Es la clasificación más sencilla del concepto gracia. Gracia común, pues se refiere al cuidado de Dios por toda la humanidad. Jesús mismo lo dijo en uno de los evangelios: el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es gracia común. Todos los seres humanos respiramos, comemos, tenemos acceso a un montón de satisfactores, muchos no los tienen lamentablemente, pero si el mundo todavía existe es porque Dios ha dicho que exista, a pesar de tanta maldad, a pesar de tantas cosas terribles que vivimos, sigue existiendo la vida humana porque Dios sigue derramando gracia a la humanidad. Gracia común. Pero la gracia especial, escuche muy bien, esto es 100% bíblico, solo es otorgada al que está en Cristo Jesús. Diga, ¿qué convenenciero? Pues la neta sí. ¿Cómo no voy a ser convenenciero? En un sentido bueno del término. Claro que me conviene estar en Cristo Jesús. Gracia especial es el infinito favor que recibimos los que creemos en Jesucristo, para ser, insisto, salvados, transformados, pero equipados. Y creo que el texto que integra muy bien estas ideas últimas que acabo de decir es un texto clásico sobre la gracia y la salvación y la transformación. Vamos rápido a Efesios, capítulo número 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Cuando esté conmigo, diga listo, pastor, ya amén o algo, y vamos a leer Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Vamos a hablar en uno de estos domingos un concepto bien bonito, que es el concepto de la elección. Que Dios te escogió a ti y me escogió a mí. No por méritos, no porque hayamos hecho algo meritorio a los ojos de Dios. Él soberanamente nos escogió. Si tú estás en Cristo Jesús, mira, por eso la importancia de la gracia. Entiende, has sido salvado porque Dios quiso que fueras salvo. Estás siendo transformados porque Dios quiere que seas transformado. Tienes un lugar en el cielo y en la eternidad con Él porque Dios así lo ha querido. ¿Y qué hago yo en eso? Y esto es duro porque golpea el orgullo humano. Nada. Todo ha sido obra de Dios. Porque este versículo nos golpea terriblemente. Dice, tú eres salvo por gracia y por medio de la fe. Entonces mi fe obró para recibir la gracia.
Y el texto dice, pues esa fe también fue un don de Dios. Por eso uno debe correr a los pies de Cristo con la mayor frecuencia posible, postrarnos ante Él para adorarlo y decirle, Señor, a pesar, porque cada quien sabemos quiénes somos, a pesar de quién soy, me escogiste para estar en Cristo Jesús. Oiga, eso es tremendo, eso es enorme, eso es grande. Sigamos leyendo entonces, por gracia son salvos por medio de la fe, esto no de ustedes es don de Dios, entonces no es por obras para que nadie diga, bueno, pues es que yo era muy buen esposo y por eso Dios me salvó, fui muy buen hijo, por eso Dios me salvó. Es más, no se diga, el espejo no miente, mira nomás, por eso Dios me salvó. No hay mérito humano, no es por obra, nadie se gloria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí viene la transformación de la gracia, para buenas obras, para buenas obras. Entonces, gracia común, gracia especial. Y vayamos al último punto de esta mañana, gracia aplicada. Gracia aplicada, gracia impartida sería un sinónimo. De otra manera, puedo presentarlo así. Bueno, ¿qué hace la gracia de Dios? El énfasis obviamente apostólico es salvación, redención, transformación, glorificación, fruto para la gloria de Dios. Sí, pero en la vida cotidiana la gracia opera también. Y aquí no terminaríamos, mis hermanos, porque los ejemplos bíblicos son muchísimos. Voy a enfocar en 3 rápidamente, pero por ejemplo, Esther, cuando su pueblo está siendo amenazado para ser destruido, ¿se acuerdan de Esther? La reina Esther allá en la antigua Babilonia, con el rey Asuero, que era el nombre del rey, y ella tenía que tener una audiencia con el rey para interceder por la nación, y si no hacía el protocolo establecido podía incluso ser matada. Entonces ella pidió gracia para poder ser aceptada delante del rey, y recibió gracia para que su pretensión fuera atendida por el rey, preservar al pueblo. La gracia de Dios es poderosa, mis hermanos. No le ganamos a la gracia de Dios. Yo quiero, dice el apóstol Pedro, crezcan en la gracia. Y el apóstol Juan también nos dijo en el capítulo número 1 que el Señor da gracia sobre gracia. Otra buena noticia del mensaje de Dios es que la gracia es inagotable, no se acaba la gracia de Dios. Pero la gracia aplicada, escogí tres pasajes. En alguna ocasión hace años aludimos a ellos también, pero vale la pena afirmar algunas cosas. Génesis capítulo número 6, del 5 al 8. Levante la mano el que ya se me durmió. Génesis 6, versículo 5 en adelante. Y dice el 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres en la tierra? Mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Uno diría, ay, qué bueno que esas épocas quedaron atrás. No, mi hermano, el hombre sigue siendo como dicen en mi tierra, el mismo. 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, bueno, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Versículo 8. ¿Lo tiene ahí? ¿Listo? ¿Verdad que el contexto es terrible? O sea, es juicio inminente, y por cierto justo. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Observe, gracia común, gracia especial. ¿Qué clase de gracia recibió Noé? La especial. A Dios le plació salvarlo con su familia. Eso es gracia. Entonces aquí hay una primera aplicación de este ejemplo de la gracia, porque estoy hablando de gracia aplicada. Y una aplicación natural sería que Dios
preserva a los suyos del juicio. Nada más dos, gracias a Dios. Amado, el juicio viene. El juicio viene. No, pastor, no nos hable no nos espante. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, a mí me causa gozo. Ay, usted es un malvado, pastor, usted es maquiavélico. ¿Cómo se dice aquella persona que se goza en que le... masoquista, no, lo contrario. No, masoquista es el que se goza en sufrir. Maquiavélico. Ayúdame a encontrar el término. Usted, pastor, pues usted es muy mala onda, pues. ¿Cómo que se goza porque el juicio viene? Sí, porque yo estoy en la gracia. Yo estoy como Noé. ¿Y le va a gustar que los demás sufran? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque incluso habrá algunos amados míos que cuando el Señor diga stop a las llamadas, se acabó y vendrá el juicio. Eso no tiene nada de... es muy grave. Pero mi punto hoy es que el que está en la gracia especial del Señor es preservado del juicio. Estuvimos en una reunión de pastores, mi esposa y yo, hace días atrás, y escuché al predicador decir una frase bien interesante, aludiendo a la maldad que va en intensidad creciente en el tiempo presente. ¿Está de acuerdo conmigo? Que hay mucha maldad ahora por todos lados y estamos rodeados de maldad. Y dijo, miren, iglesia, decía el pastor, son buenas noticias. Y dijo, ¿cómo buenas noticias? Sí, porque acuérdense, conectó lo siguiente, y esto le puede decir también a usted como a mí. Acuérdense, cuando Jesús estaba en la tierra y en ciertos contextos Él estaba presente, los demonios se manifestaban. Los demonios se exhibían, el poder satánico ahí se hacía exuberante y eso muestra una sola cosa, que cuando está cerca Cristo Jesús, el diablo también hace sus máximas expresiones y manifestaciones. Así es que sí, hay tanta maldad en el tiempo presente, es posible, mi hermano, que Cristo Jesús está más cerca que nunca. Dele gloria a Dios por eso. Claro. Noé, otro ejemplo, gracia aplicada. José, hay dos José soñadores en la Biblia, ¿verdad? El de María, que también soñó, y ahí le habló un ángel, pero el que conocemos popularmente, y hasta obras de teatro hay, José, el del Génesis, que conocemos así, José el soñador, hijo de Jacob. Vayamos a Génesis 39. Génesis 39, 1 al 4. ¿Está acá en pantalla ya? Bien, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero José, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia, aún siendo esclavo. Dios lo prosperó porque halló gracia. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Halló gracia José delante del Señor. Y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces aquí la gracia es que por complicadas, difíciles, adversas que sean las circunstancias, el Señor cumplirá su propósito en tu vida y te prosperará en sus caminos. Eso hace la gracia. ¿Cómo la ve? Voltea a ver al que está a tu lado y dile, velo así directamente y dile, te veo cara de José. Porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Bueno, al menos eso espero. Pero capítulo 39, 20 al 23, insiste el texto bíblico sobre José y dice ahora lo siguiente: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaba los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Ahora él ya tenía gracia,
pero ahora esa gracia emanaba de José para que el otro fuera impactado por esa gracia. ¿Me expliqué en ese punto? O sea, hubo alguien ahí que tenía poder sobre José, dominio sobre José, pero ese alguien fue impactado por la gracia que operaba en José. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y último versículo 23 de esa porción dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces aquí la gracia es como que trajéramos, mis hermanos, un reflector en el rostro, ¿no? Y tú volteas a ver a ese, lo vas a encandilar, porque se ve algo en ti. Es la gracia de Dios. Qué bendición es este don, pero más que el don, que lo es, esa disposición de Dios de derramar su favor sobre los suyos. Sí por nuestro bien, sí por nuestro gozo, sí por nuestro deleite y felicidad, pero por sus propósitos, que son mejores. Último ejemplo, no puedo evitarlo. ¿De quién creen que voy a dar el ejemplo para terminar mi predicación esta mañana? Imposible evadirlo. Alguien dijo Jesús, sí, claro, es Jesús. Pero Jesús es el lleno de gracia y otorgador de la gracia, creador de la gracia, fuente de la gracia. Pero estamos hablando de receptores de la gracia. Pablo, diga conmigo en voz alta, Pablito clavó un... No se crea. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10, estamos hablando de la gracia aplicada. Pero por la gracia de Dios, I am what I am. Lo pantallé, ¿verdad? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es que la gracia transforma el carácter. Le voy a decir algo que nos va a pegar a muchos. Porque un significado de la gracia es belleza. Entonces yo iba a decir, pero no iba, lo voy a decir mejor. La gracia nos embellece. Ay, gloria a Dios por los amenes. No, es cuando yo digo esto, digo, no, a veces soy bien feo. Pero Dios me da gracia, especialmente delante de mi esposa. Y ella siempre me trata bien. Muy bien, diría yo. Se pasa de tratarme bien. Ayer, por ejemplo, tenía que lavar yo 2 docenas de camisas. Me dijo, nada más lava la tuya de mañana. Y eso es gracia. Ya me espero un regaño de mi esposa. No des esos ejemplos, porque bueno. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué era Pablo? Un rescatado de ser perseguidor, golpeador, muy feo con los cristianos. Y ahora era el gran apóstol de la iglesia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es muy simplista lo que voy a decir, pero tiene sentido. Imagínense un encuentro entre los apóstoles y Pablo. A Pedro, Juan, Santiago, etcétera. Y Pablo, vamos a repartirnos el campo misionero. Pablo dice, listo. Nosotros vamos a predicar aquí en Jerusalén y en Judea y en Palestina. Está bueno. ¿Y tú qué vas a hacer, Pablo? Pues yo me voy a lo demás. Todo lo demás es mi campo misionero. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ninguno como él, pero por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, servían a los apóstoles. E insiste, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Último pasaje de la mañana. No quiero caer en la tentación porque Pablo nos da para tanto,
pasaje conocido de todos nosotros y con esto concluyo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, Jesús le dijo, bástate mi gracia. Ese solo concepto nos deja ver esto, que la gracia es suficiente. Dile que está a tu lado, por favor, ayúdame. Es que ya lo quiero despertar, ya vamos concluyendo. Dile que está a tu lado. La gracia de Dios es suficiente. Ahora dile, yo no sé en qué estés metido. Yo no sé en qué lío andes. Yo no sé qué aspiraciones tengas. ¿Por qué no lo está diciendo al otro? Porque es mucho. Pero dile, pero la gracia de Dios es suficiente. Dale un aplauso al Señor. La gracia de Dios es suficiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque aquí está otro elemento que conecta con la gracia. Hagan todos conmigo esto así. Poder. Porque mi poder, y no es el poder de cualquiera, es el poder del Todopoderoso, de nuestro Señor. Mi poder le encanta, esto lo estoy diciendo yo, le encanta hacerse lo más eficaz que se pueda en medio de aquello donde tú no puedes. ¿Lo dije bien? ¿Lo parafraseé más o menos bien? Mi poder se perfecciona, se hace completo en tu debilidad. Levanten la mano los que nos reconocemos débiles en un montón de temas en la vida. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré entonces más bien en mis debilidades, en mis carencias, mis limitaciones. Porque ahí, ¿qué va a pasar? El poder de Cristo operará. Dale otro aplauso al Señor entonces. La gracia de Dios, las riquezas de su gracia. Gracia ilustrada. Cristo se inclina. El mayor bendice al menor. Gracia definida. Favor, capacidad, bondad, generosidad. Pero está la gracia común para todos, pero no es igual a la gracia especial que solo en Cristo nos viene. Pero gracia aplicada es la gracia que opera en el Hijo y la hija de Dios en medio de sus circunstancias. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Dios, por tu gracia. Inmerecido don que a través de Cristo viene a tus hijos. Te bendecimos por eso, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la salvación, por el perdón de pecados, por evitar mi condenación, mi destrucción. Pero no te quedaste ahí, Señor. Me tomaste, me limpiaste, me renuevas y transformas cada día. Gracias, Señor. Necesito gracia todos los días. Gracia todos los días. Bendito seas. Ahora, mi hermano, trata de conectar, porque el último versículo de la mañana fue que el poder de Cristo se perfecciona en lo débil, en la carencia, en la limitación, en la imposibilidad. ¿Pudieras creer en esta mañana que Dios se complacería en manifestar ese poder en ese tema particular? Trata de hacerlo en oración. El Espíritu Santo te ayudará a hacer la aplicación de los textos, los comentarios que en los últimos minutos se hicieron. Es posible que alguien incluso, y creo que todos en cierto sentido, podemos identificarnos con la mujer adúltera, en el sentido de que reconocemos que le hemos fallado a Dios,
que incluso algunos, y lo digo con tristeza y no por poner el dedo en la llaga, sino para contribuir un poco a que hoy recibas más gracia, pero alguno incluso está cosechando el dolor, lo malo del pecado. Reconocerlo es bueno, porque nos coloca en el punto donde Dios va a impartir gracia. Otro más podría decir: Señor, yo no quiero ser avergonzado, menos exhibido como esa mujer, así es que hoy Señor, vengo delante de ti a ponerme cuentas contigo, a decirte, Señor, que esta práctica, que este hábito, que esta acción pecaminosa, hoy me arrepiento de ella y te pido que me perdones y que apliques tu sangre, que me perdona pero limpia de toda maldad. Señor, cantábamos con alegría, con entusiasmo, con fe en el servicio, en el tiempo de alabanza, acerca de que el Hijo de Dios nos hace libres verdaderamente. Yo quiero ser libre en esta mañana, Señor. Quiero ser libre.